Bueno, pues arranca la segunda sesión de estos 37º encuentros eleusinos, y lo hace. Ayer tuvimos un protagonista que fue mi hijo Aquela, y hoy tenemos otra protagonista que es mi hija Ayanta. Bueno, como Aquela y Naoko se tienen que marchar para coger un tren pronto, pero quieren escuchar lo que diga Ayanta, voy a hablar luego un poquito, hacer algunas reflexiones sobre las diferencias que hay entre la vocación y la profesión. Yo, que soy bastante tocapelotas, cuando tengo que rellenar un formulario de esos que te preguntan profesión, y a lo mejor tiende la persona que me está atendiendo el formulario a decir escritor, yo digo, eso no es una profesión, eso es una vocación, que es cosa bien distinta. Entonces yo creo que estamos ante dos casos de vocación. Que conste que yo nunca he intentado inspirar esa vocación. Hoy he recibido algunos tweets en los que me dicen ¿qué tienen los gatos de sus hijos? Y otros que me dicen ¿por qué todos sus hijos son escritores? Bueno, no todos, pero buena parte de ellos lo son. Pero yo nunca les he dicho de verdad que sean escritores. Lo han sido en motu propio. ¿Ha influido la genética? No lo sé. ¿Es una cuestión de karma? No lo sé. ¿Ha influido el medio ambiente? ¿Ser hijos de escritores? ¿Nacer rodeados de libros? ¿Que vengan a la clase de escritores por mi casa? No lo sé. Pero lo cierto es que en un determinado momento, al menos dos de ellos decidieron a edades muy tempranas, porque también en el caso de Ayanta empezó a querer ser escritora más o menos a la misma edad en la que lo ha querido ser Aquela. Entonces eso es algo que misteriosamente ha nacido en ellos. Y que tengo que decir que me llena de orgullo, por aquello de, en fin, de tal palo tal astilla, de bendita sea la rama que al tronco sale, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya dije ayer, y lo vuelvo a repetir, y lo acabo de poner ahora en una dedicatoria, para una persona que me dice este libro es para un amigo mío, o familiar mío, que quiere ser escritor, le he puesto una dedicatoria, te digo lo mismo que dije a Ayanta cuando me dijo que quería ser escritora. Le dije, escribe, 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 y escribió. Lo mismo ha sucedido en el caso de Aquela. Lo cierto es que yo también empecé a escribir, incluso a edades más tempranas de las de ellos. Yo a los 8 años ya fundé un periódico que se llamaba La Nueva España, y que además con hológrafo, naturalmente, escrito a mano. Incluso tenía yo 7, 8 añitos, y estaba fechado. Y las noticias que yo daba en ese periódico, que eran naturalmente las noticias que venían en el ABC, que era el periódico que se leía en mi casa, demuestran la fecha en la que se escribió. Entonces, ¿por qué escribí yo un periódico a los 8 años? ¿Porque era hijo de periodista? No, porque yo cuando era niño creía que ser periodista era vender tebeos en los kioscos. Y lamentaba que hubieran matado a mi padre en la guerra civil, porque decía, si mi padre viviera, en fin, con el pensamiento de niño, yo tendría tebeos gratis. Así que no hubo una vinculación estrecha, digamos así, racional, de que yo me pusiera a escribir un periódico entero, que además puedo presumir de haber cobrado ya derechos de autor a los 8 años, porque ese ejemplar del periódico conservo algún ejemplar, era ejemplar único, naturalmente, porque estaba escrito a mano, y se lo alquilaba a los vecinos del inmueble donde vivía por 5 céntimos de peseta, con lo cual, en fin, ganaba ya algunos dinerillos, ¿no? Algunas monedillas, ¿no? Y no solo eso, sino que de verdad, y también lo conservo, y también se puede demostrar, a los 10 o 12 años yo ya había escrito 8 o 9 novelas, muy malas naturalmente, novelas de kiosco, novelas de aventuras, novelas del oeste, y siempre que llegaba el Día de la Madre, por ejemplo, pues le regalaba a mi madre una novela, no le regalaba un tiesto, o las cosas típicas que se les solían regalar entonces a las madres, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace este misterioso impulso? Bueno, no lo sabemos. El caso es que, además del impulso literario, otra cosa que nos mancomuna, evidentemente, son los gatos. Que un animal terrible, según Fernando López Mirones, carnívoro, casi caníbal, antropófago, etc. Yo tengo que decirte, Fernando, y mañana polemizaré contigo al respecto, que yo jamás he sufrido ninguna agresión de ningún gato. Y eso que he vivido mezclado con gatos toda mi vida, a veces en circunstancias muy pintorescas. Y que en cambio los únicos animales que a mí me han agredido en repetidas ocasiones, motu propio, no porque yo hiciera nada para merecer esa agresión, han sido los perros. Pero bueno, mañana hablaremos de esto. Bueno, naturalmente Ayanta, bueno, su conferencia, su charlas, se llama Una mujer y dos gatos. Pocos gatos me parecen, pero has tenido muchos más. La verdad es que ese es su segundo libro. Ayanta tiene ya, bueno, por lo pronto este libro Pacto de Sangre, que lo escribimos no a medias, porque ella escribió su parte y yo escribí la mía, pero sí es un libro que contiene 2 textos diferentes, de ella y mío. Pero había publicado ya otro libro, que eran Cartas de Amor, que era una sección que hacía en la radio,
en lo que ahora es radio, entonces era la COPE, me parece, y luego publicó, fue finalista del Planeta, con una novela de mucho éxito, muy buena, pero naturalmente te voy a decir yo, que se llama, tiene un título horroroso, pero en fin, Un mar violeta oscuro. Yo le aconsejé otros títulos, pero no me hicieron caso los de Planeta, ella sí me habría hecho caso, porque es chica obediente. El caso es que ahora va a salir su segunda novela propiamente dicha, que se titula Si no amaneciera. Es el título de una película célebre, de una película de amor. Curiosamente también hay otro punto de coincidencia entre Aquela, Ayanta y yo. Es que, si bien, como ya he recalcado hasta la saciedad en estos encuentros y fuera de estos encuentros, toda mi literatura es autobiográfica, también es autobiográfico todo lo que ha escrito Ayanta y todo lo que está empezando a escribir Aquela, ¿no? También es curioso que esa tendencia, de alguna manera misteriosa, se herede. El segundo libro, el tercero en realidad, de Ayanta se llamaba Una mujer y dos gatos. En realidad es fruto, en realidad fue un diario. Yo, cuando estaba confinado, como todo el mundo, fundé una revista digital, La Retaguardia, que tuvo un éxito estrepitoso, porque llegamos a tener, a pesar de que lo hacíamos entre dos personas, en fin, trabajando como mulas todo el santo día, pero en fin, teníamos todo el día a nuestra disposición, llegamos a tener 87.000 lectores, que verdaderamente eran muchos. Pero al cabo de 3 meses tuvimos que cerrarla porque no conseguimos ganar un solo euro, digo un euro, a lo largo de esa proeza periodística. En esa revista digital yo le pedí a Ayanta, que estaba también confinadita, claro, como todo el mundo, que me escribiera una especie de diario, y empecé a escribir ese diario que era Una mujer y dos gatos, porque estaba efectivamente encerrada en el chalet del Parque del Berro, en fin, del barrio este donde vive, encerrada con 2 gatos. Entonces, en cada número de esta revista, que era semanal, escribía un texto. Esos textos, luego debidamente agrupados, reorganizados, procesados, metabolizados, etc., se convirtió en un libro que sacó Planeta pues hace aproximadamente 2 años, Una mujer y dos gatos. Bueno, de eso nos va a hablar Ayanta Barili Drago. Muchas gracias, padre, gracias, buenos días. Y bueno, sí, de Una mujer y dos gatos y del Arca de Noé, porque no, me resulta muy inspirador este título de este encuentro eleusino de este fin de semana, porque realmente reflexionando un poco sobre la vida familiar, y claro, aprovecho la ocasión especial de que aquí estamos compartiendo mesa pues un padre y una hija, y creo que esta tiene que ser forzosamente una charla peculiar, que se sale un poco de los caminos consabidos de dar una conferencia sobre el tema que sea, ¿no? Y bueno, reflexionando sobre este tema del Arca de Noé, realmente antes de Una mujer y dos gatos, antes de que empezara a escribir de un modo profesional y tal, hubo toda una vida compartida, una vida familiar, con aquí el dragón a la cabeza, en el que verdaderamente lo que se planteaba era un arca de Noé. Un arca de Noé en el sentido literal del término, y también en el sentido bíblico o metafórico, ¿no? Porque hay muchas arcas de Noé en mi vida. Por un lado están todos esos cientos de miles de libros con los que he nacido, rodeada de estos libros. Bueno, ya sabéis, los que venís habitualmente a estos encuentros, que en la casa de Castifrío hay 150.000. ¿Cuántos hay? No, 100.000. ¿Cuántos hay? 120.000. Bueno, 120.000, 150.000, da lo mismo, es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues evidentemente, pues todos nosotros hemos nacido en esa muralla, que no es la de Ávila, sino que es una muralla de libros que nos ha acogido y que realmente se ha convertido en las paredes de una casa, de una familia, de todo un ambiente. Fijaros que el otro día me preguntaban sobre esto, sobre los 100 y pico mil libros de la casa de Castilfrío, o de la casa de Madrid, o de la anterior casa de Soria, o de, bueno, pues todas estas casas que al final pues van dibujando la constelación de tu vida, que yo hay muchísimos libros que no he leído, porque evidentemente no he leído 120.000 libros, pero me sé... Tu padre tampoco. No, menos mal, ¿no? Porque si no ya sería aterrador. Bueno, me sé los títulos y los autores simplemente por ver los lomos una y otra vez, porque ese es el paisaje de la infancia, de la juventud, de toda una vida, ¿no? Me sé autores y títulos absurdos, o sea, que realmente
que ni me interesan ni voy a leer, porque además él tiene la costumbre de guardar todos los libros independientemente de que sean buenos o malos. Quiero decir que puedes encontrar desde las Memorias de Indurain al Don Quijote, simplemente está ordenado alfabéticamente, ¿no? Por tanto, bueno, esa es otra Arca de Noé, ¿no? Es realmente un gran barco en el que nos embarcamos o nos embarcó y que está poblado de seres que son los libros. Los libros realmente son seres animados, son como cajitas de música que en cuanto las abres suenan y te dicen cosas, y en cuanto las cierras, bueno, esperan a que alguien las vuelva a abrir. Con el Arca de Noé, en la historia original, pues pasa lo mismo, ¿no? Está todo lleno de esta gran nave, este gran buque, pues lleno de animalitos, de parejas de animalitos que van subiendo por por esa rampa, esa imagen que tenemos del arca, hasta poblar, para repoblar, para combatir el apocalipsis, el diluvio universal. Y al fin y al cabo, pues también me parece que para salvarse de un diluvio universal, nada mejor que los libros, una vez más, ¿no? O sea, bueno, esto para decir que realmente siempre me he sentido un poco encaramada a un Arca de Noé, y también desde un punto de vista literal, porque hemos vivido y convivido con muchísimos animales. Si echo la vista atrás, es asombroso la cantidad de animales que hemos tenido, no solo gatos, que evidentemente hemos tenido gatos inolvidables, compartidos, y luego ya pues cada uno en sus casas, pero recuerdo por ejemplo a Humble, que fue un gato. El nombre del perro de Guillermo. Claro, el perro de Guillermo Brown. Se llamaba Humble, que es una de las colecciones de novelas juveniles o infantiles pues preferida de mi padre, no tanto mía. Yo prefiero Antoñita la Fantástica porque soy chica. A mí también me gusta Antoñita la Fantástica. A mí también me gusta Guillermo, pero bueno, para mi padre realmente. Entonces, bueno, llegó este gatito, que era un gatito blanco y negro, y le llamó Humble, e hicimos un viaje inolvidable. Yo tenía como 7, 8 años, e hicimos un viaje inolvidable con el Land Rover de mi padre, que seguramente los que sois asiduos de los encuentros eleusinos habréis oído hablar de este Land Rover, pues que era una especie de Arca de Noé también, de casa rodante, completamente disparatada, porque había tirado todos los asientos traseros y había puesto como una enorme cama matrimonial llena de cojines, de cosas marroquíes, de todo. Picaba muchísimo. Yo recuerdo que todo picaba muchísimo, de mantas, de tal, y aquello era, bueno, pues eso era como una cama rodante en la que, por cierto, pues iban pasando todo tipo de parejas y mujeres y tal y cual, en un momento, es verdad, en un momento en el que además pues no había tantas prohibiciones como hay ahora. Por lo tanto, yo recuerdo que hacíamos este viaje yo tumbada leyendo en la cama del Land Rover mientras él pues conducía para ir, en este caso con Humble, hasta Marruecos. Hicimos todo el viaje desde Madrid hasta Marruecos, escuchando a Mocedades en un cassette desvencijado, escuchando a Aute, gran amigo, Familia también, en fin, a Serrat, a todas esos boleros de Una vez en la vida, y ese tipo de boleros. Recuerdo, ¿no?, esta música como banda sonora, y el gato, que realmente nos acompañaba como uno más, y hasta ya que nos fuimos. Recuerdo otro gato que se llamaba Guanche, ¿te acuerdas de Guanche? Que nos trajeron de Canarias, y por eso también en honor a los guanches, de los que habla también en Gárgolis y Avidis, en Una historia mágica de España, pues este gato lo llamamos Guanche, un gato pelirrojo. Yo en aquel entonces tenía un acuario, porque a mí siempre me han apasionado los acuarios. Tenía como 14 o 15 años y lo tenía en el fondo de mi cuarto, y el gato estaba obsesionado con el acuario, o sea, completamente obsesionado con estos peces en el cristal que iban y venían, y entonces se agazapaba al fondo del cuarto y empezaba así a menear el trasero, con la intención evidentemente de zamparse los peces, y entonces saltaba y cada vez se daba un morrazo en el cristal del acuario que acababa con
con todos los bigotes despeluchados y hecho polvo, y era como siempre ¡Guanche, no! Y cuando gritabas no, ya se había abalanzado hacia el acuario para darse de bruces contra el cristal. En fin, bueno, no sé, un montón de gatos, pero no solo gatos, porque claro, hay que tener en cuenta que mi padre viajaba mucho, y era una época, pues al igual que con el Land Rover, era una época en la que podías traer animales sin que te pusieran muchas trabas, ¿no? En las aduanas, en las fronteras y demás, ¿no? Entonces recuerdo una vez que vino y además recuerdo perfectamente porque lo llevaba escondido dentro del abrigo, y abrió el abrigo y me lo enseñó con un oso dormilón. Perezoso. Se llama dormilón también, ¿no? No, se llama oso perezoso. Oso perezoso, bueno, dormilón pues es Baidel. Bueno, con un oso perezoso abrazado, porque los osos perezosos se abrazan así, y bueno, fue toda una aventura también la del oso perezoso. Tuvo que montar una especie de jardín tropical en su estudio, con ficus, humidificadores, bueno, la repera, verdaderamente muy complicado criar un oso perezoso en casa. Y también recuerdo, al mismo tiempo llegó con un mirlo indio. Un mirlo indio que hablaba muchísimo, porque los mirlos indios son incluso más compensadores que los papagayos, ¿no? y bueno, realmente aquello era increíble. O sea, la gente venía a casa a ver qué teníamos, ¿no? Porque aparte, puertas cerradas, gatos de un lado, oso, mirlo, en fin, realmente impresionante. A partir de ahí yo pues he seguido teniendo un montón de gatos, y ahí viene pues esta historia de una mujer y dos gatos, ¿no? Que como decía mi padre, pues nace a partir del confinamiento. Ha habido muchísimos diarios, muchísimas crónicas que evidentemente pues se han relatado este momento. Espero que un momento irrepetible, en el sentido de que no vuelva a ocurrir, porque la verdad es que me pareció horroroso. Yo lo pasé fatal. Y bueno, me encontré pues eso en ese momento en que mi padre me llama por teléfono, cada uno encerrados en su casa, y él estaba como un león enjaulado. Porque claro, o sea, esto de que no puedas salir, o sea, no querer salir vale, pero no poder salir es otra historia. ¿Y qué hago? Tengo que hacer algo, y monta de la noche a la mañana pues este diario digital, cultural, con un contenido, la verdad, interesantísimo, que yo creo que es que no existe. O sea, que desde que duró lo que duró, pero que no hay parangón con ninguna otra revista cultural que esté ahora en el mercado, en internet o como se diga. Y bueno, me propone hacer algo. Yo por aquel entonces estaba escribiendo ya la novela que voy a publicar ahora, y entonces le digo, bueno, pues lo que puedo hacer, siempre siguiendo en esta línea autobiográfica que tanto nos interesa y tal, es escribir un diario, incluso para que no se pierda, para no perder yo el recuerdo de estos días, ¿no? Lo que pensaba que iban a ser días. Todos pensábamos que iban a ser días, luego resultó que fueron meses, y que bueno, la cosa se prolongó de otras maneras también incómodas y tristes y desagradables, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a escribir, y como ya ha ocurrido otras veces, a veces los padres tienen una conciencia mayor de los hijos que los propios hijos, es decir, hay un conocimiento muy, muy profundo, como es natural. Y entonces al cabo de unos días pues Dragó me dijo, Ayanta, yo creo que estás escribiendo una novela, o sea que esto no tienes que parar, porque esto te va a llevar a algún sitio. Y dije, pero qué va, pero qué dices, pero cómo que estoy escribiendo una novela, sí, la que estoy escribiendo, pero no es esta, ¿no? Y en efecto, pocos días después me di cuenta de que llevaba razón, de que sí estaba escribiendo una novela, o como lo queramos llamar, en todo caso, una novela extraña, porque generalmente, si bien muchas veces se dividen la manera de escribir de los escritores entre, a grandes rasgos, escritores de mapa
y escritores de brújula, ¿no? Escritores de mapa son los que cuando van a empezar una novela o lo que sea que vayan a escribir, pues lo tienen todo muy pensado, muy estructurado, saben exactamente cuántos capítulos va a haber, cómo se va a desarrollar la historia, cómo va a acabar. Ese es el escritor de mapa. Y luego está el escritor de brújula, que es el escritor que no tiene ni idea de nada, que se arranca a escribir, pues bueno, porque siente el impulso de escribir, porque tiene un destello, una idea que le hace de pronto sentarse delante de un ordenador o de una página y tirar para adelante, y en ese tirar para adelante, bueno, pues no sabes hacia dónde vas, si para adelante o para atrás, ¿no? Fue un poco lo que me pasó a mí con Una mujer y dos gatos, que realmente sí sabía que estaba escribiendo algo que se iba a convertir en un libro, pero fue una experiencia para mí como escritora muy interesante, porque fue una novela que se fue haciendo según se iba haciendo la vida, es decir, según pasaban los días y según iban ocurriendo cosas completamente inesperadas durante este confinamiento, en fin, durante los primeros 6 meses, confinamiento y post-confinamiento de toda esta historia pandémica. Por lo tanto, no sabía hacia dónde iba y tenía que tirar hasta llegar a una conclusión que llegó, porque al final escribir siempre me parece que hay algo que tiene que ver con un acto de fe. Porque verdaderamente cuando uno empieza a escribir un libro, que sea un libro corto o largo o más fácil o más complicado, uno nunca sabe qué va a pasar con eso, ¿no? Si uno va a ser capaz de terminarlo, si más allá de que sea bueno o malo o regular, ¿no? Pero si tú como persona, como escritor, vas a poder coronar la cima, ¿no? Porque es realmente como subir una montaña. Y entonces, bueno, pues empecé a escribirlo, y mi situación de ese momento era que me acababa de separar, una separación muy bestia, o sea, muy mala, en la que mi ex marido se había llevado los muebles de casa. Por lo tanto, pues yo me encontraba, como quien dice, sentada en el suelo, con la idea que teníamos todos al principio. Digo, bueno, pues llamo a IKEA, hago un pedido online en IKEA y que me traigan un sofá, 2 sillas y voy tirando. Pero claro, llama tú a IKEA. Cuando empieza el confinamiento te salió un mensaje que decía: usted recibirá estos muebles a mediados de julio, y estábamos en marzo, ¿no? Y yo no podía creer que me estuviera ocurriendo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba en esta situación en casa, y en esta situación en mi casa, en la anímica, que no era buena, no era nada buena. Mi hijo, yo tengo 2 hijos. Mi hijo Mario se había quedado confinado en lo alto de una montaña, en los Alpes, porque se le había ocurrido la idea de montar una casa rural un año antes de que ocurriera todo esto. Por lo tanto, se había quedado con su mujer bloqueado allá arriba, pero un poco tipo Charlotte en lo de la nieve, o sea, la cabaña, la nieve, y ya nadie te trae gasoil, o sea, no hay reparto de nada. Pues se iba por ahí a cortar los troncos y a tirarlos por las cuestas cuesta abajo para poder cortar la leña y calentarse. O sea, mi hijo estaba en esa situación entre Francia, en los Alpes, en Italia, pero bueno, ya muy cerquita de Francia. Estaba ahí confinado, aislado. Y mi hija, que tiene ahora tiene 23 años, bueno, por entonces tenía 20 años, cuando había ese run que iba a empezar el confinamiento durante unos días y tal y cual, le dije: mira, Kate, como yo estoy trabajando mucho en la radio y tú estás saliendo mucho con tus amigos, ¿por qué no te vas un fin de semana a Trijueque, donde la familia de su padre tiene una casa, y así no nos contagiamos, te sales un poco de este rollo horrible que hay, tal y cual? Y efectivamente, pues Caterina cogió mi coche y se fue con 4 o 5 amigos a Trijueque. No pudo volver hasta 3 meses después. Se quedó en Trijueque, vestida con una camisetita porque no me hizo caso, muerta de frío. Pasaron todos el COVID, porque lo llevaban puesto en la casa esta, todos los amigos, y se quedó a 50 kilómetros de Madrid sin poder volver a casa.
Total, que me quedé sola en casa, sin muebles y con 2 gatos. Y sin marido. Y sin marido, obviamente. Este es digamos, el comienzo de esta historia, que es una historia tragicómica, obviamente. Entonces, cuando empiezo a escribir, tengo un punto que, por un lado, pues estoy muy agobiada por las circunstancias externas e internas, las mías personales, y por otro, me parece total disparate que no puedo evitar la ironía escribiendo. Entonces es un libro en el que se mezcla una cosa y la otra, y en la que hay, bueno, pues destellos. Evidentemente los gatos son protagonistas porque son mis 2 compañeros. Son 2 gatos que están igual de neuróticos que yo, porque evidentemente los gatos son unos transmisores y bueno, tienen antenas por todos lados, ¿no? Y yo creo que entendían perfectamente lo que estaban pensando. Me acuerdo una de las primeras noches que pasó un dron avisando por el barrio que la gente no saliera a la calle tal y cual, y bueno, se hincharon, se pusieron así de gordos, imaginaros, o sea, estaban completamente flipados los gatos con todo lo que estaba pasando. O yo, que estaba trabajando en la radio, porque yo como periodista, es decir, trabajadora esencial, estos términos que utilizaban durante esa época odiosos, pues yo seguí yendo a trabajar, ¿no? Pero me sentía tan agobiada que cada noche antes de irme a trabajar, porque tenía un programa de radio de 12:30 a 3 de la mañana, pues me bañaba, me daba un baño. Y el gato, Bowie, el macho, según yo me bañaba para relajarme, pues empezaba a dar vueltas, esto que hacen los felinos, ¿no? Empezaba a dar vueltas y vueltas alrededor de la bañera, hasta que un día se cayó. Se cayó y entonces, bueno, cayó dentro del agua, con el agua hirviendo, porque a mí me gusta bañarme con el agua muy caliente. Cayó, yo me hice un ovillo para que no me arañara, salió como un cohete disparado, completamente empapado y tal y cual. Yo salí tras él para agarrarle y secarle, pero bueno, eso realmente me dio la medida de la locura de todo, ¿no? O sea, entre el dron, el gato que se tira al agua, que no sé si se cayó o se tiró, o sea, era todo estábamos los 3, Nina, son estos 2, Nina, Bowie y yo, pues bueno, pues en una situación anímica un tanto extraña. Y entonces en este libro realmente, bueno, pues están todo el rato, son mis compañeros. Los gatos son unos grandes compañeros de escritura, lo sabemos, ¿no? O sea, en cuanto te pones a escribir o a leer, se ponen al lado, miran. Es como si leyeran lo que te dan la vara también, pisan las teclas. No solo, porque te pones a leer y se interponen. Y los ojos siempre, ¿no? Se interponen, sí. Y bueno, pues pues realmente andaban por ahí. Entonces, en el libro, en esta historia, hay toda una historia que, bueno, no os puedo destripar por si lo leéis, pero hay la presencia de una pastilla de éxtasis. Una pastilla de éxtasis que, por una serie de razones, yo tengo en casa. Yo tengo en casa, y en un momento dado, pues esta pastilla desaparece. Y bueno, os voy a leer, son capítulos muy breves. Son capítulos muy breves. Y entonces, este capítulo se titula Isla Barataria. Y digo así: desde que la Gran Vía ha dejado de ser una opción, ya no vivo en Madrid. Me acabo de dar cuenta. Vivo en un pueblo de casas bajas, calles estrechas, dueños de perros y jazmines en las tapias. Me gusta porque es una aldea individualista como yo, en la que los pocos que aplauden lo hacen sin convicción. Un pueblo convertido en isla Barataria. La gata Nina está rarísima. Ella tampoco vive en Madrid. Ella vive en mi cuarto, concretamente en mi cama. Baja a la cocina solo para picar algún berberecho en lata de la tienda gourmet del Corte Inglés. Es una sibarita. Y también es una individualista, como mi barrio, como yo. Sin embargo, hoy se pasea por todas las estancias. Me sigue, más bien me persigue, deseosa de afecto. Me enseña la tripa. Diría incluso que me mira con un agradecimiento perruno, algo del todo ajeno a su carácter. Ya se sabe que las personas, y todavía más los gatos, estamos sometidos a cambios de humor imprevisibles. Escribo durante horas, y al caer la tarde me percato de que el éxtasis rosa con un revólver pintado,
que había dejado sobre mi escritorio ha desaparecido. Me quedo atónita. Juro que no me lo he tomado y nadie más que yo vive en esta casa. Lo busco. Levanto las decenas de objetos que pueblan mi mesa. Fotos, 2 pares de zapatitos infantiles de mis hijos, una bola de cristal en la que cae nieve, varias macetas de orquídeas, un pequeño joyero semivacío, aceites esenciales, bolígrafos, fichas, apuntes. No lo encuentro. Acabo a 4 patas por la habitación. Levanto la alfombra, miro debajo de los muebles. Nina viene a mi encuentro. A 4 patas nos miramos las dos. Se restriega contra mi cara. Ronronea sospechosamente. La miro, me mira. Sus ojos canela bizquean. Y una idea se abre paso en mi mente perversa. ¿Se habrá comido el éxtasis? Bueno, pues esta es una de las páginas dedicadas a los gatos y la cosa sigue y sigue, la cuestión del éxtasis y otras hasta llegar al final. Y bueno, me doy cuenta en este trabajo, cuando ya lo culmino, cuando termino de escribirlo, cuando lo publico, hasta qué punto el recorrido literario de mi padre y el mío van juntitos, ¿no? Tienen un camino muy parecido, es decir, el mío evidentemente en relación al suyo, pero este libro, Una mujer y 2 gatos, es lo que ya me lo demuestra de una manera evidente, ¿no? Porque en un mar violeta oscuro escribo un libro, una primera novela con todas las dificultades y las inseguridades de una primera novela en la que reconstruyo una historia familiar y que es algo que él ya había hecho con otros, con un libro en concreto y con más libros, porque bueno, al fin y al cabo la familia siempre ha rondado en nuestro imaginario literario. Y realmente es una búsqueda, es un camino de conocimiento, es un camino hacia la luz, es una búsqueda al igual que mi padre, y al igual que la de mi padre hacia un padre, mi abuelo, desaparecido antes de tiempo. Bueno, en su caso antes de ningún tiempo, porque ni siquiera había nacido él, ¿no? En el caso, pues también es la búsqueda de ese rostro materno que es el de mi madre, fallecida cuando yo tenía 9 años. Y son 2 libros que realmente están ahí, ¿no? Cuando a mi padre se le muere un gatito muy, muy querido y entra en una crisis muy profunda, escribe este libro, ¿no? Soseki, Inmortal y Tigre, donde también, evidentemente, Soseki, que es este gato, pues es el protagonista total del libro y es el acicate, es lo que le mueve a sentarse a escribir. Pues igual que en Una mujer y 2 gatos, también estos 2 gatos son los compañeros que acompañan al escritor. En la novela que voy a publicar ahora, Si no amaneciera, también de alguna manera tiene muchísimos puntos en común con trabajos que ha realizado mi padre. Pacto de sangre, que decir tiene, es un libro que escribimos conjuntamente en el sentido de que él una parte y yo otra más pequeña, y además es el primer libro con el que me estreno como escritora y es por su causa, es decir, porque siempre andaba diciéndome aquello de escribe, y yo le decía, bueno, pues, ya escribes tú, ya estás tú para escribir, y eso en realidad lo único que escondía era un miedo a sentarme a escribir y bueno, pues me dio esa patada en el culo que a veces está muy bien dada y que viene muy bien, porque prácticamente me obligó a escribir ese texto, no me dejó mucho margen para decir que no, y además hicimos un juego literario que era completamente perverso, solo a 2 escritores se le puede ocurrir, que era escribir estos 2 textos en Pacto de Sangre sin leernos el uno al otro. O sea, tenían que ser 2 textos que desde luego fueran 2 espejos de lo mismo, porque iban a compartir espacio en el libro, pero nos fiamos, otra vez otro acto de fe, nos fiamos de que aquello
iba a pegar, para entendernos, ¿no? Y bueno, pues él escribió un texto que es como un testamento dedicado a Akela, a mi hermano, a su hijo, y un homenaje también a Naoko y a ese niño que dio a luz, y esas dos experiencias tan diferentes que tuvimos mi padre y yo, por muchas razones, por ser hombre y mujer, por pertenecer a dos generaciones muy diferentes, y bueno, pues cumplimos ese recorrido, y en un momento dado yo termino mi texto, Dragó termina su texto y nos lo enviamos por correo. Pero claro, aquí él obró, fue así como, claro, mucho más fácil para él escribir un texto a un hijo que acaba de nacer que para mí escribir una carta a un padre con el que tenía una relación desde hacía 43 años. Me encantó la experiencia, fue un momento muy emocionante entre nosotros leernos de esta manera, y él me envió una carta. Yo estaba esperando a que me dijera qué le parecía este primer texto que había escrito. Es un texto de 60, 70 páginas, y me envió una carta que le agradeceré toda mi vida, que quizás no recuerdes, pero que empezaba diciendo: vaya por delante, o algo así, que lo que has escrito me parece muy bueno. Y esto es importante, porque ahí estaba la hija, pero ahí estaba la escritora. Y bueno, hizo antes unas consideraciones literarias sobre el asunto que yo necesitaba saber qué pensaba, y desde luego tener su bendición, y luego ya entramos en consideraciones más personales de nuestra relación. En todo caso, siempre he podido escribir con enorme libertad, porque cuando escribes literatura autobiográfica siempre está en la pesadilla de qué pensará tu padre, tu madre, tu hijo, tu no sé qué, la familia, los amigos. Todo el mundo se enfada cuando escribes sobre ellos. Da igual además que escribas bien, o sea, es que se enfadan porque no se ven reflejados, no acaba la cosa de funcionar. Y sin embargo, bueno, pues tengo realmente el alivio de saber que puedo escribir lo que deseo escribir, porque él como escritor me va a comprender. Y esto pertenece también a este arca de Noé.